Estamos. Muy bien. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿cuentas? Sí, señor presidente. Se han tramitado a esta Comisión de Salud 3 nuevos proyectos de ley, los 3 originados en mociones de senadores. El primero establece un estándar especial en relación con el manejo clínico y acompañamiento a madres y padres que hayan sufrido una muerte gestacional o perinatal. El segundo sanciona a los prestadores de salud privados que atenten contra el derecho a la salud de personas. Y el tercero establece la venta de anticonceptivos sin receta médica en el caso de decretarse una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia. Enseguida se ha recibido un oficio del señor ministro de Salud, quien se excusa de participar en la sesión de hoy por razones de planificación, coordinación y gestión en el marco del brote de COVID-19 y el proceso de vacunación. En materia de comunicaciones se recibió una de la asesora de políticas sociales de la biblioteca, doña María Pilar Lampert, con que remite el boletín número 14, COVID-19, vacunas, su desarrollo y resultados. También una comunicación de la directora ejecutiva de Fundación Daya, señora Ana María Gasmuri, quien solicita que se reponga con urgencia la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, modificación que busca clarificar el derecho a cultivar cannabis con fines medicinales y solicita audiencia para profundizar en los puestos y acompaña carta y otros documentos. También se ha recibido de la Secretaria Nacional de la Federación de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENASENF, señora Lina Araya, que propone medidas para enfrentar la actual crisis sanitaria. Por último, hay una solicitud de audiencia del fiscal de Empresas Aqua Chile, señor Álvaro Varela, quien solicita ser oído en la tramitación del proyecto de ley que establece normas contra la resistencia a los antimicrobianos, en consideración a que su actividad productora de salmones será influenciada por la normativa que se adopte sobre esa materia. Esa es toda la cuenta, señores senadores. Quería también informar de que, en vista de la excusa del señor ministro, se invitó a la señora Sofía Jotar, directora de la Asociación de Eventos de Chile, para quien había solicitado en la sesión anterior una audiencia. Y también se invitó a la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de Salud Municipal, CONFUSAM. Los invitados están presentes. Esa es toda la cuenta, señores senadores. Muy bien. Senador Girardi, usted me había pedido la palabra. Sí, pero primero que entren los asesores, Fernando, porque... Bueno, de acuerdo. La gente del Ministerio de Salud también. Sí, está Jaime González y la abogada Valeria Díaz. Muy bien. Gracias. Buenos días a todos los asesores y a todos los invitados. Senador Girardi. Mira, yo quiero plantear 2 temas, presidente. Yo lamento mucho que el ministro no pueda venir porque habíamos quedado que hoy día íbamos a continuar una sesión muy importante que la vez pasada pudo estar muy breve, en un muy breve lapso de tiempo y no pudimos analizar un poco lo que venía. Yo estoy preocupado por el tema de la vacunación y quiero hacer mía las palabras de la experta de la Organización Mundial de la Salud y ex subsecretaria de Salud, Janet Vega. Yo comparto lo que ella ha estado planteando de que nosotros deberíamos ampliar la capacidad de vacunar de manera ordenada a otro grupo etario. ¿Por qué? Porque estamos en una situación muy compleja con esta nueva cepa. En la última reunión que tuvimos la Comisión de Futuro y de Salud, se entregaron los antecedentes del monitoreo genómico y ya teníamos más del 60% de circulación, lo que implica que es una nueva realidad epidemiológica por la distinta capacidad de transmisibilidad y de letalidad que tiene esta cepa. Y por lo tanto, a mí nos parecía muy importante poder plantear que el proceso de vacunación tiene que extenderse a otros grupos etarios, porque esto está afectando también a poblaciones más jóvenes, incluso está afectando a niños, y además las poblaciones más jóvenes son uno de los factores de transmisibilidad importantes. Por lo tanto, nosotros creemos que Chile tiene la posibilidad de ampliar la cobertura de vacunación. Lo que plantean los expertos es que estamos por debajo del nivel de vacunación
más alto que se ha alcanzado, que fue 430.000 personas vacunadas que ocurrió a mediados de marzo, y hoy día se está vacunando una cifra inferior a esa, y por lo tanto queremos saber, además de plantear la necesidad imperiosa de aumentar la cobertura y que se puedan integrar otros grupos, el país lo puede hacer, la atención primaria en Chile es una fortaleza que tenemos, que se ha usado insuficientemente para los temas de trazabilidad, pero también puede aumentar su capacidad de ampliar la cobertura de vacunas, pero tenemos una duda sobre el stock de vacunas, porque si uno revisa los distintos antecedentes que se han entregado respecto a la cantidad de vacunas, uno puede estimar que han llegado cerca de 13 millones y medio, 14 millones de dosis. Pero queremos saber cuántas dosis tenemos, porque necesitamos 30 millones de dosis. Queremos pedirle al Ministerio de Salud que nos informe, no de las que están por llegar, no de las que se están negociando, queremos que se nos informe en el más breve plazo, presidente, de las dosis de vacunas que tenemos hoy día en territorio nacional. ¿Cuántas hay? Y queremos que esa información sea una información específica, clara, porque lo único que nos va a permitir un poco planificar, evidentemente entendemos que vienen otras partidas, pero queremos saber, es muy necesario para poder planificar las que hoy día están acá, porque, insisto, necesitamos 30 millones de dosis y queremos saber cuál es el itinerario de las que hay y cuándo se supone que van a llegar las demás. Además, el Colegio Médico está planteando algunos temas que son muy importantes, que es, por ejemplo, la eventualidad de vacunar a las embarazadas. ¿Por qué? Porque ha habido un aumento de las muertes maternas en una cantidad significativa y evidentemente eso implica una preocupación relevante. Ha habido un aumento de muerte materna, de mortalidad materna creció en un 39%. Entonces también nos interesa que eso se pueda evaluar y se pueda evaluar la posibilidad de vacunar, porque ya existe alguna evidencia de que se genera una inmunidad adecuada en las mujeres embarazadas y también en los fetos, pero son temas que nosotros creemos que se debieran analizar y es muy importante para poder ver cómo se va a enfrentar esta situación. Además, creemos que todas estas medidas, más las medidas de trazabilidad que se tienen que intensificar, nosotros hemos sostenido, el tiempo nos ha ido dando la razón, que la trazabilidad por teléfono, por call center es totalmente ineficiente, que hay que tener trazabilidad presencial. Todo eso todavía se tiene que seguir mejorando para poder avanzar. Eso es un tema. Y yo le digo, presidente, pero lo segundo, hoy día las clínicas, presidente, siguen violando la ley. Nosotros pedimos que se estableciera que el PCR se tenía que hacer sin receta médica y las clínicas lo siguen exigiendo bajo distintos subterfugios. Nosotros vamos a presentar una denuncia, la hemos presentado por 2 clínicas y le queremos pedir a la superintendencia que fiscalice, porque no es aceptable que las clínicas obliguen a las personas a hacerse una consulta, a pagar una consulta para poder hacerse la PCR. Y hay 2 casos, uno ocurrió el viernes en la clínica alemana, que bajo pretexto de que no se pidió hora con anticipación, llegan las personas a solicitar el PCR, incluso llegando con una receta médica, los obligan o les dicen que si no se hace la consulta médica, no les hacen el PCR. Y lo mismo sucedió con la clínica Bupa, que tenemos antecedentes concretos de que personas concurren a la clínica Bupa, los obligan a hacerse una consulta médica para luego tomarle la PCR. Entonces, eso es un escándalo, presidente. Sabe que no es aceptable que instituciones que se dicen de salud, en la actual situación de pandemia, abusen y burlen las normativas que se hacen expresamente para que eso no ocurra. Por eso estamos donde estamos, porque aquí hay instituciones como la CISAPRE y algunas clínicas que están aprovechando para hacer un negocio que es totalmente ilegítimo a expensas de esta situación dramática. Así que yo le quiero pedir que también oficiemos a la superintendencia formalmente para que se fiscalice el cumplimiento de algo que es esencial. Para algo hacemos las leyes, se hacen los reglamentos y luego las clínicas no lo cumplen. Yo valoro mucho el trabajo que hace la superintendencia en general, así que le quiero pedir que se active también para fiscalizar y sancionar este tipo de hechos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Bien, se mandarán los oficios correspondientes y serán las diligencias que corresponden. Ya ha escuchado el representante, el señor ministro, superintendente, etcétera, etcétera. Bien, tenemos 2 invitados, 2 corporaciones. ¿Sí? Muy breve, solamente para solicitar adicionalmente ahí respecto de hacer la PCR sin la receta,
el que la superintendencia pueda hacer una fiscalización en el caso de las ISAPRE, porque lo que pasa es que no te cubren el examen si es que no tienes la receta. Y eso también es absolutamente abusivo. O sea, lo lógico es que si no se está requiriendo la receta médica, si no es el documento que la autoridad sanitaria determina, la cobertura sea sin la receta médica, porque si no, no se están bonificando los exámenes. Entonces, Muy esa es bien, otra forma de abuso que se puede muy bien, especificar senadora. también. Para eso también tenemos que proceder con rapidez al proyecto de la ISAPRE para quitarle todos los abusos que tienen. Don Jaime González. Presidente, muchas gracias. Si usted tendría bien permitirle al doctor Jorge Acosta para que se refiera brevemente respecto al plan de inmunización y vacunación respecto a la vacuna COVID-19, en no más de un minuto, presidente. Por favor, doctor Acosta, breve, porque tenemos dos invitadas, dos organizaciones invitadas que son muy importantes también. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio a todos los senadores que nos acompañan. El tema que menciona por su intermedio el senador Girardi es fundamental, no solamente para el gobierno, sino que para el manejo de la pandemia. Públicamente en gov.cl Yo Me Vacuno podemos encontrar el conteo de inmunizaciones y podemos ver que en Chile hemos administrado más de 13 millones de dosis al día de hoy y hay un total de 7.735.000 personas que han sido vacunadas. De esas, poco más de la mitad de ellas ya tienen las 2 dosis. Por lo tanto, es sumamente importante saber que el proceso de vacunación ha ido avanzando según lo que se había estipulado. Tal como lo mencionó el ministro, antes de que terminara marzo iban a haber 5 millones de personas vacunadas y eso así sucedió. El día de ayer, el Instituto de Salud Pública aprobó, ¿cierto?, la administración de la vacuna AstraZeneca con ciertas condiciones para disminuir el riesgo, ¿cierto?, que se ha detectado de algunos efectos adversos que se han encontrado en otros países. Y por cierto, que van a seguir llegando más vacunas y se va a ir inmunizando a la población que lo necesite. Incluso es más, hemos podido ver, y ha sido destacado por todo el mundo, cómo han ido disminuyendo las hospitalizaciones y los contagios y la utilización de UCI en aquellas poblaciones mayores de 70 años y cada vez más en los mayores de 60 años que han sido inmunizados. Sin duda que es mucho todavía lo que hay que por hacer y responderemos con detalle el oficio que nos envía esta comisión, pero no hay que dejar de destacar el esfuerzo que ha hecho sobre todo la administración de la salud primaria a través de la inmunización, ¿cierto?, que se ha realizado en todo el territorio. Además, recordar que en paralelo ya se inició la inmunización de los pacientes objetivos con la influenza. Se han vacunado también a los mayores de 60 años y a los mayores de 70 y 80 años, también a la población, digamos, de los niños menores hasta quinto básico van prontamente y también los enfermos. Es decir, el esfuerzo de inmunización que ha realizado todo el país, no solamente el gobierno, ha sido destacado por todos los especialistas nacionales e internacionales y esperamos seguir avanzando en aquello. Y agradecemos sin duda los comentarios del senador Girardi y de las ex autoridades de salud, porque entendemos que hay que tratar de avanzar lo más rápido posible, pero no hay que olvidar que también tenemos que asegurar la administración de las segundas dosis correspondientes y es por eso que también se tiene que hacer con responsabilidad y tiene que seguir el llamado que ha hecho el propio ministro de Salud de hacerlo según lo que se ha indicado en el calendario de inmunización. Así que muchísimas gracias, presidente. Espero haber contestado parte de las consultas que había hecho el senador Girardi. Muchísimas gracias, presidente. Presidente, su micrófono está desconectado. Perdón. Vamos a iniciar entonces con las exposiciones de la señora Sofía Jotar, representante de organizaciones que tienen que ver con eventos, que tienen una posición y van a hacer un planteamiento bastante interesante a través del doctor Werner Brevis, o profesor Werner Brevis, profesor de la Universidad Católica. Y también vamos a escuchar a la presidenta de Confusam, que nos va a dar a conocer la opinión de ellos con respecto a lo que estamos viviendo, doña Gabriela Flores. Así que iniciamos, secretario, con... Señoría menciona a doña Sofía Jotar, que es directora de la Asociación de Eventos de Chile. Muy bien. Señora Sofía, tenemos 25 minutos para que ustedes pongan. Muchas gracias, presidente. Me imagino que
podré ahí mostrarles una pequeña presentación. Nosotros venimos simplemente a traer una evidencia que espero que el profesor Brevis, que está con nosotros hoy día, pudiera ampliar. Hemos observado en esta industria que hemos trabajado de manera muy parcial, catastramos del orden de 20.000 personas atendidas en el periodo entre septiembre del año 2020 y enero de 2021, sin embargo, no conseguimos identificar contagios. Pedimos al Ministerio de Salud en reiteradas ocasiones que si ellos hubieran catastrado contagios o brotes nos lo hicieran saber, a pesar de nuestra experiencia, y la respuesta tampoco ha sido afirmativa del lado del Ministerio de Salud. Por lo tanto, pensamos que tenemos herramientas que nos acercamos a la Universidad Católica para hacer un estudio del por qué esto sucedía desde el punto de vista de física de partículas y desde el punto de vista de contagio aéreo, cosa que espero que el profesor Brevis se pueda explayar en las razones que hay detrás de esto. Sin embargo, tomando eso como un dato, salieron la semana pasada publicaciones en distintos medios muy prestigiosos del mundo, me refiero al British Medical Journal, a la revista The Lancet, a la revista Nature y a la revista JAMA de la Sociedad Médica de Estados Unidos, haciendo énfasis en el contagio aéreo del COVID-19. Lo que nos pasa a nosotros es que en nuestros centros de evento tenemos una difusión de CO2 extraordinariamente grande y una cantidad de metros cúbicos de aire muy importante respecto a las personas que atendemos. Y esa característica fundamental hace que ante la presencia del virus se diluya muchísimo la posibilidad de contagio, y eso es lo que hemos observado. La manera de inyectar aire fresco a nuestras actividades, ya sea en un consultorio médico, en una oficina, en un metro o en un bus, requiere una cierta oficio y un cierto estudio por cada una de las áreas de trabajo. Sin embargo, es posible medirlo de manera muy simple y muy barata con medidores de CO2, que están al alcance de la mayoría de las empresas, instituciones y oficinas de nuestro país. Me refiero a instrumentos que valen entre 30.000 y 80.000 pesos cada uno. Lamentablemente, al tener las actividades cerradas, como a nosotros nos ha pasado, se provoca una muy grande rebelión en la gente porque no lo ve con esperanza, y quisiéramos poner en conocimiento a esta comisión que eso afecta la manera en que la gente vive, come y genera mucho rencor, y posiblemente un segundo estallido, ni Dios lo permita. Tratando esto con otros gremios, encontramos que esta medida era una medida muy razonable para aplicar en la mayoría de las actividades, y quisiera ponerla en conocimiento de ustedes. Si bien es cierto, se hace un trabajo notable con las vacunas, y agradecemos sin duda acá al representante del ministro el trabajo que se ha hecho, como también en las camas críticas, como también en los respiradores, no es menos cierto que a nivel de contagio, lamentablemente no hemos logrado detener el contagio masivo. Y los motivos están en la física, y había un físico muy, muy importante que se llama Albert Einstein, que decía que para obtener resultados distintos había que trabajar distinto. El doctor Brevis se va a referir extensamente a la forma de contagio, lejano y cercano. Sin embargo, hoy día hay una evidencia acumulada que nos dice que entre el 70 y el 95% del contagio total se da por contacto de pequeñas partículas que vuelan en el aire. El Ministerio de Salud nos ha dicho muchas veces que el 80% del contagio se realiza en los hogares. Ese es el 80% del 40% que logramos trazar, como bien ha dicho ahora el ministro Girardi, y eso significa el 32% del contagio total. El otro 70% prácticamente no sabemos dónde ocurre porque va por el aire. Tengo un pequeño video que dura 2 minutos y que muestra la realidad de medir CO2. Tras varios meses de pandemia, ha quedado demostrado que la principal vía de contagio del COVID es mediante aerosoles, es decir, respirando el coronavirus cuando éste es exhalado por una persona contagiada. Los aerosoles son partículas que están suspendidas en el aire. Cuando respiramos, hablamos, cantamos, las gotitas respiratorias emitidas se mezclan en el aire circundante y forman un aerosol. Afortunadamente, hoy en día contamos con dispositivos capaces de cuantificar este riesgo, los medidores de CO2. A modo de ejemplo, el nivel de CO2 del aire exterior es de 400 partes por millón. En interior, en cambio, llámese lugares cerrados, el nivel de CO2 del aire se considera aceptable cuando va entre 500 y 700 partes por millón. Equipados con uno de los medidores de CO2, nos lanzamos a comprobar dónde está realmente el riesgo en nuestro día a día. Fíjese por favor, en una oficina, después de 20 minutos se llega a esa lectura, 840 ppm con 3 personas. Los malls de Chile en zonas libres, no estoy dentro de las tiendas, 826, 830 ppm en las zonas más altas y ventiladas.
La Vega, con mucha ventilación, sin recirculación de aire, 560 ppm, alrededor de 4.000 personas. Transporte público, ahí el mejor de los transportes públicos, el metro, 879 ppm. En otras circunstancias mucho peor. Ahí tienen una iglesia que está muy bien ventilada después de una hora, un funeral, 505 ppm. Los supermercados esenciales para toda la actividad, entre 1.000 y 1.130 ppm. Sin embargo, cuando vamos a un centro de eventos, por favor observen lo que sucede. Ese es el inicio del montaje y tenemos 478 ppm, habían alrededor de 30 personas adentro y en la zona abierta 476. Es decir, es una zona abierta. Después de 7 horas de celebración, con alrededor de 80 personas adentro, 567 ppm, más los 30 que atendían. Y en unas zonas de mucha circulación de gente y arriba 540 o 547 ppm. O sea, muy similar al aire libre. ¿No sería mejor medir la calidad del aire que limitar los aforos? Pensando en eso y pensando en las políticas que hoy día aplicamos, nosotros le decimos a la gente, mire, vaya a trabajar, no hay riesgo, el transporte público no tiene ningún riesgo, pero si se junta a hacer un asado, ojo que puede llegar el Ceremi, si usted pone la música fuerte, de todas maneras va a llegar. Lamentablemente esto no tiene sentido para las personas, pero tampoco para el virus. Si comparamos lo que significa inhalar CO2, es cierto que el CO2 no tiene una correlación única con la carga viral, porque eso depende de cuánto virus tenga una persona, pero si no tenemos CO2, no tenemos personas respirando a lo nuestro y por lo tanto no podría haber contagio. ¿Qué significa un nivel de 1.300 ppm? Significa que uno cada 100 respiraciones respira 3,5 veces boca a boca con otra persona. Un adulto respira 100 ciclos de respiración en más o menos 6 minutos. Eso quiere decir que si está una hora en el supermercado, 35 veces va a respirar boca a boca con otra persona. El problema es que ese CO2 es una mezcla del CO2 de 2.000 personas que pudieron haber pasado antes que usted. En cambio, si estoy en una casa, en una recepción con 5 personas y mido 700, 750 ppm, ese riesgo baja en 5 veces. Es decir, voy a tener un 0,75% de cada al lado. Pero la diferencia entre estos dos es que esta actividad es trazable y esta otra no. Si analizamos los países de la Comunidad Europea que han tenido, el país de la Comunidad Europea que ha tenido más éxito aplicando estas medidas ha sido España. España en forma consistente a partir del mes de diciembre, diría yo, y quizás los primeros días de enero, realizó distintos estudios experimentales tendiendo a correlacionar la cantidad de CO2 con los niveles y los niveles de ventilación en distintos comercios que estaban cerrados. Me refiero a cafés, restaurantes, muchos lugares de turismo, museos, etc. Y empezó a aplicar en algunas comunidades algunas medidas y recientemente, en los primeros días de marzo, hay una carta que le mandé a la comisión a través de su asesor, el presidente, donde 100 científicos universitarios, profesores de universidad, políticos, le piden al gobierno tomar medidas muy simples y muy rápido. El resultado de esas políticas es que con idénticos índices de vacunación en todos estos países de la Comunidad Europea, España tenía un quinto de los casos de muchos de los otros países y hoy en día tiene alrededor de 5.000 casos, Francia sigue en 40.000, Italia bordeando los 20.000 y Alemania bordeando 20.000. Si comparamos, como dijo el senador Girardi, la cantidad de vacunas, fíjense que los países, estos datos son al 5 de abril, no son los datos actualizados, pero teníamos un 13% primera dosis, un 6% segunda dosis, en Chile bastante más. Quiero recordar que España tiene 50 millones de habitantes, por favor fíjense la cantidad de contagios promedio por la semana comparados con los que teníamos lamentablemente en Chile en esa misma semana. Otros países que lo han hecho muy bien son Japón y Taiwán. Ellos en junio detectaron y promovieron políticas abiertas que reducen el contagio por aerosol. Los japoneses identificaron lo que llaman las 3 C, crowded, close and close. Y bueno, ¿qué es lo que uno podría decir además? Que si además no tenemos trazabilidad, tenemos el peor de los casos, que es lo que pasa en un mall o en un comercio muy grande. Los japoneses fueron un poco más allá y dijeron, mire, cuando usted grita, usted transmite más aerosol, por favor, voy a abrir el parque de diversiones, pero cuando esté en la montaña rusa, no grite. En Australia, los matrimonios se permiten de 300 personas, pero está prohibido cantar. En Chile, en cambio, nos han perseguido y se persiguen todas las reuniones sociales sin distinción si son en una casa, un centro evento o donde fuere. Si usted escucha música, usted llama al Ceremi. Se detuvieron 5.000 personas el año 2020, correspondiente a 326 fiscalizaciones. Quiero recordarles que el contagio de los chilenos a esta altura va en 1,1 millones de personas. Aunque estas personas tuvieran un R de 3, no son culpables del total de los contagios, ni siquiera de una fracción muy pequeña.
Esto lo ha relevado la prensa. El doctor Breville se explayará más en la eficiencia de las mascarillas, pero solamente decirles que las mascarillas que los chilenos usan tienen una eficiencia entre un 2 y un 13%, las que están hechas a mano, y las de tela común y silvestre un 38%. La mascarilla médica, gracias a Dios, un poquito más, un 55%. Eso también lo relevó Mega, y fíjense cómo este periodista está vapeando vapor de agua, se pone una mascarilla y habla en cámara para mostrarle a los chilenos cómo el vapor sale hacia atrás. Estamos por enfrentar las elecciones de mayo, que ya se han corrido muchas veces en salas de clase, que son lugares chicos, y además en otoño. Nuestra sugerencia es que se compren medidores de CO2, que ya dije el precio que tienen para cada uno de esos locales de votación, y se mida para que tengan una cantidad de ppm CO2 no mayor a 700. Si la sala de clase no está bien ventilada, con un ventilador chiquitito puesto en una ventana, se puede extraer el aire y botarlo, como les va a contar el profesor Brevi. Luego de las elecciones se pueden donar esos medidores a los colegios, porque los colegios de Chile necesitan hacer clases. Ayer escuché en la radio, en el programa de Pablo Aguilera, a una profesora que llamó diciendo que una mamá no había mandado al hijo a las clases online, lo dejó dormir porque no tenía nada para darle de comer. ¿No sería más razonable hacer las votaciones en un local grande, en un centro evento, y no en una sala de clase o en un gimnasio? Este mapa nos muestra exactamente esa realidad. La realidad es sin duda que la zona nororiente no hace más fiestas que la zona surponiente, o menos fiestas, no creo, ni tampoco creo que se laven más las manos. Lo que pasa en la zona surponiente es que la gente anda bastante más en transporte público y trabaja de manera presencial. Ya me referí a para qué sirven los medidores y cuánto valen, y a la realidad de lo que hemos visto, y el doctor Brevi va a explicar su experimento y cómo podemos medir en grandes locales CO2 de manera efectiva y determinar aforos con criterios científicos y no solamente intuitivo. Quiero recordar a esta comisión que nosotros se nos permite en fase 3, 25 personas en lo que se llama un lugar cerrado, y la definición de lugar cerrado no tiene nada que ver con la ventilación del recinto. Eso a esta altura, después de un año de pandemia, resulta completamente inaceptable, porque se le está diciendo a un gremio completo que no puede trabajar por una intuición que no se condice para nada con la realidad. ¿Quiénes nos apoyan en el estudio experimental? La CPC, la SOFOFA, la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, ACEBECH y la Multigremial Nacional. Necesitamos que ustedes en esta comisión respalden que se usen criterios científicos validados por las revistas más prestigiosas del mundo, para que los gremios puedan volver a trabajar y tengan ciertas certezas que resultan inevitables a esta altura. En una segunda etapa, el proyecto propone desinfección de ciertas áreas más difíciles con rayos UV de espectro lejano. Me refiero a ampolletas de 220 nanómetros, que se la desarrollaron en la Universidad de Hiroshima y que están hoy día disponibles en muchas partes del mundo y con aplicaciones actuales en hospitales, en los EFAM que nos van a presentar ahora, en las escuelas y en muchos lugares. Por ejemplo, si fueran los baños públicos de una estación de trenes o de un aeropuerto, o el baño de un avión, o los baños de los centroeventos, lugares que son difíciles de desinfectar con ventilación efectiva, pero muy fáciles con un rayo UV y con sensor de movimiento. En experimentos con plasma sanguíneo contaminado, se ha determinado que la carga viral se reduce en 7 minutos con una radiación contenida. Estas, por lo tanto, son las cosas que ya sabíamos, y estas son las que quisiéramos añadir. Obviamente, a la vacunación, controlar la calidad del aire, y en las zonas difíciles, desinfección con UV o con otro sistema, filtros EPA, etc. Y al igual que la industria de los aviones, que las ha podido escalar, que le piden un PCR a la gente, ¿por qué no pedirnos a nosotros, para la gente que no está vacunada, un test de antígeno y dejarnos operar? No existe ninguna actividad más trazable que un evento. Y esto se ha usado, esta característica fundamental, en todas partes del mundo para lograr buenas prácticas públicas. Todos sabemos que la inmunidad de rebaño está un poquito en duda. ¿Por qué? Por las nuevas variantes. El senador Girardi lo acaba de decir, eso cambia la ecuación, porque la inmunidad no dura para siempre, porque no toda la gente se vacuna al mismo tiempo, y por lo tanto vamos a tener que convivir con este virus. Es absolutamente imposible convivir con el virus si seguimos destruyendo empleo, porque ya no nos va a quedar ni empleo ni salud, ni fuerza para comer. El doctor Brevi se referirá a los artículos que salieron en la reciente semana. Sí quisiera detenerme por un minuto en lo que llamamos eventos superpropagadores. Este virus es muy difícil porque tiene una transmisión presintomática, porque hay gente que está haciendo el curso de la enfermedad y que no hace síntomas, y también porque muy pocos individuos generan el 80% de los casos. Eso no quiere decir que la actividad sea superpropagadora, sino que el individuo así lo es.
Y aquí estoy presentando curvas de dispersión. Estos son los casos trazados en China al inicio de la epidemia, y fíjense que aunque uno los tuviera todos trazados, estos poquitos casos generaron el 80% del contagio de segundas y terceras contactos. ¿Y por qué? Porque hay individuos que son capaces de transmitir de manera mucho más eficiente el virus. Aplicamos el modelo a distintas industrias. Aquí tengo una aplicación de gente sin mascarilla, modelada matemáticamente con el modelo aerosoles que evacuó el profesor Juan Carlos Jiménez de la Universidad, José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, y aquí simulamos en todos los casos 100 personas sin mascarilla en 6 horas, en un restaurante, en un comedor de un centro evento, en una fiesta como la de Cachagua, y en un comedor más una fiesta. En estos casos tenemos siempre 4 metros cuadrados por persona, salvo en un departamento evidentemente que hay mucho menos. Sin embargo, los metros cúbicos de aire sin renovación son muy distintos porque las alturas son distintas y los aforos son distintos. Y eso nos da, simplemente sin renovar el aire, una probabilidad de contagio. Si todos fuéramos susceptibles, sabemos que en la naturaleza no todos somos susceptibles, de un 36% para un restaurante, un 3,1% para un comedor de centro evento, un 56% para Cachagua y menos de un 1% para un lugar muy amplio, con 100 personas. Y eso es lo que hemos visto en la práctica. Y si a eso le añadimos que tenemos una muy baja trazabilidad acá y una altísima trazabilidad en los otros casos, no aparece como mucho sentido que nosotros seamos los culpables o el remedio de la pandemia. Señora Sofía, le quiero recordar que son 25 minutos solamente. ¿Y cuánto llevo, señor presidente? Ya, bueno, termino. Bueno, tengo aquí 4 análisis de distintas industrias: el Metro de Santiago, los aviones, los malls de Chile y los restaurantes. Quisiera detenerme acá simplemente. En los malls van 2 millones de chilenos todos los días. La tasa de contagio de enero teníamos más o menos 2.000 personas que iban todos los días contagiadas con el virus, asintomática en los malls, con una 1,8% de probabilidad de contagio sin mascarilla. Si uno multiplica, eso son muchas personas infectadas. Finalmente, lo que nosotros hacemos tiene un 0,8% de probabilidad de contagio, una trazabilidad altísima, unos niveles de higiene muy grandes, y aun cuando uno haga una actividad más riesgosa como bailar, también uno puede proponer para esas actividades menos aforo, pero dejar a las otras funcionar. Australia ha hecho eso con mucha eficiencia. Al inicio de la pandemia se nos dijo la misma cantidad de gente para una casa o para un centro de evento. Eso no tiene ningún sentido. Ahí estoy mostrando la distancia a la que se come en un evento versus la distancia que se come en un restaurante. Si este señor tose, el aerosol en contacto, aunque esté al aire libre, le va a llegar a esta persona que no sabe ni cómo se llama este otro. Aquí están a 1,5 metros de distancia y las mesas no rotan. Esto se aplicó con mucha eficiencia en España, país al que me he referido extensamente, en una feria. Ahí estoy mostrando IFEMA, 4.500 personas, test de antígenos antes, purificación de aire constante, una entrega de premio e incluso un concierto recientemente en Barcelona con 5.000 personas. Hasta ahora no se ha reportado contagio post-evento, se le está haciendo trazabilidad con un programa CRM al celular. Finalmente, se le ha dado certeza a muchos rubros, al nuestro no. No tenemos fecha de apertura, tenemos una demanda totalmente detenida y el gobierno tiene la llave. Yo quisiera preguntar al gobierno, al representante del ministro París que está acá, si el gobierno cree en la vacunación y por qué no nos da un calendario conforme va avanzando la vacunación para que nosotros podamos aperturar toda vez que vendemos con anticipación, para evitar esto, que son protestas ciudadanas y que son rebeliones, porque una cosa que uno no puede cumplir obviamente causa una cierta rebeldía. Yo quisiera decir que no hay ninguna actividad que no sea esencial para quien trabaja en eso. Decir que esto es más esencial que el otro nos parece muy arbitrario y que esto se puede aplicar sin duda a todas las industrias. Por último, quisiéramos decir que la persecución que recibió nuestra industria por parte de, ¿por qué no decirlo?, de la ciudadanía a través de la comunicación de riesgo que ha hecho el gobierno, y yo diría que sin ninguna mala intención, el ministro reguló las actividades, reuniones sociales o recreativas. Fíjense cómo se llama el rubro nuestro, reuniones sociales o recreativas. No se reconoce ni siquiera una industria detrás, sin ninguna mala intención, no cabe duda. Pero hoy día que sabemos cómo se contagia el virus, no es posible que reparemos esto que ha sido tan malo, que ha destruido tanto empleo. Nuestros trabajadores no son clandestinos, necesitamos igualdad ante la ley y necesitamos que esta persecución pare. Nosotros damos 250.000 empleos y de eso hemos destruido 212.000 empleos. Nuestra actividad no es ABC1. Cualquier chiquillo en Chile se gradúa y cualquier chiquillo en Chile se casa. ¿Y cómo vamos a llegar a ser un país desarrollado sin centros de evento? No tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir así como vamos.
Quisiera pedirle a la Comisión, por tanto, que podemos usar la ciencia y la evidencia en un proyecto que beneficie a todas las oficinas, personas de Chile, cómo se transportan, cómo trabajan, etcétera, de manera de poder detener efectivamente esta pandemia. Eso sería toda mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Está silenciado, senador. Sí, no, muchas gracias, señora Sofía. Esa es la intervención entonces de su agrupación, ¿no es así? Sí. Para pasar al segundo tema entonces. Presidente. Don Werner Brevi, ¿va a intervenir? Por favor, lo más breve, porque la señora Cotar se ocupó todo el espacio. Señor don Werner Brevi. Sí, presidente, muchas gracias. Solamente quería agradecer a la Comisión de Salud la posibilidad de presentar un resumen respecto a cómo funciona la transmisión por aerosoles de este virus, y solamente aclarar que lo hago en forma independiente de ACEBECH y desde la vereda de la ciencia, y espero por medio de esta presentación transmitir de alguna forma el sentido de urgencia que tiene abordar este tema con mucho cuidado. Mi nombre es Werner Brevi, soy profesor asociado de Dinámica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, tal como lo mencionaba la señora Jotar, en estos momentos la ciencia nos está indicando que hay una alta probabilidad de que los contagios del virus SARS-CoV-2 son por vía aérea y especialmente por transporte de aerosol, ¿ya? Y tal como ella mencionaba en su presentación, nosotros hemos recibido recientemente información de 3 journals, de Lancet, JAMA y BMJ, que son básicamente de los principales journals médicos que existen en el mundo, que apuntan justamente con evidencia a que el contagio ocurre por aerosol. Y esto tiene muchas implicaciones respecto a cómo nosotros desarrollamos estrategias que puedan minimizar la probabilidad de contagio. Solamente para introducir el tema, me gustaría un poco definir qué es lo que es un aerosol, para que esté claro en la conversación. Y nos referimos a aerosol como partículas de sólidos fluidos que son muy pequeñas y muy livianas, de tal forma que son fácilmente suspendidas por cualquier corriente de aire, ¿ya? La OMS define esas partículas como las partículas menores a 5 micrones, pero en la comunidad científica, atmosférica, física e ingeniería, nosotros las definimos como aquellas partículas menores de 100 micrones. 100 micrones, para que ustedes tengan una referencia, es aproximadamente el grosor de un pelo, ¿ya? El humo es el humo del cigarro es muy buen ejemplo de aerosol. Lo que hemos sabido respecto a la literatura que se ha publicado recientemente es que este virus SARS-CoV-2 puede estar suspendido por horas en forma de aerosol a temperaturas de alrededor de 20 grados. ¿Ya? Perdón, me olvidé mencionar acá que la emisión de aerosol por parte de una persona básicamente depende de lo que está haciendo. Si está respirando, si está hablando, si está gritando, aumenta muchas veces la cantidad de aerosol que se libera al aire. ¿Cómo se transmite este virus? Nosotros podríamos clasificarlo básicamente en dos formas. Uno, que es el contagio cercano, que es menor a 2 metros, ¿ya? Lo cual probablemente es el escenario que presenta el mayor riesgo. Este escenario por sí solo justifica el distanciamiento físico y el uso de mascarillas, ¿ya? Lo que sabemos desde la ciencia es que las grandes gotas, que le voy a llamar gotículas, dominan el contagio solamente cuando son mayores de 100 micrones y cuando la distancia está entre 20 centímetros y 50 centímetros. Esto sin mascarilla. Pero son los aerosoles los cuales en una distancia de 2 metros básicamente dominan, o son los más importantes para habilitar el contagio en contacto cercano, ¿ya? Por otro lado, tenemos otro tipo de contagio que le podríamos llamar el contagio lejano, que ocurre a distancias mayores a 2 metros, y que dependen de la acumulación de aerosol en suspensión dentro de un recinto cerrado, ¿ya? Y el contagio ocurre al entrar otra persona a ese recinto cerrado y básicamente inhalar una cierta carga viral por este material aerosol potencialmente contagioso que está en suspensión en el aire. ¿De qué depende esa carga de aerosol en el aire? Depende de la superficie del recinto y también depende de la altura del recinto, ya que básicamente la pluma que exhalamos
viaja hacia arriba por un tema térmico, se empieza a acumular arriba y baja lentamente hasta el nivel del suelo. Obviamente, este contagio, la concentración de aerosol que existe dentro de un recinto cerrado depende, por lo tanto, del nivel de ventilación o de filtración que exista del aire al interior del recinto. Y también depende del tiempo de exposición que tenga una persona a ese aire. Entonces, ¿cuáles son las variables que debemos considerar? Y voy a ser muy breve. Primero, la distancia a la persona que está contagiada. Es muy importante. El aerosol se transmite principalmente en forma cercana. Lo segundo es el tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo inhalamos el aire que potencialmente está contaminado? Lo tercero es el nivel de ventilación, y este es un punto muy importante, porque al hacer entrar aire fresco existe la posibilidad de diluir rápidamente la concentración de aerosol y por tanto bajar el riesgo de contagio. Y cuarto, y es muy importante que le demos mucha importancia ahora que sabemos que la ciencia respalda el contagio por aerosol, es el tipo de mascarilla que se usa, ¿ya? Porque el tipo de mascarilla controla la emisión de aerosol, al estar bien apegada a la cara, controla la emisión de aerosol, pero también controla la inhalación de aerosol. Por lo tanto, es una herramienta de control que es muy útil. ¿Por qué medir CO2? Bueno, porque es muy difícil medir carga viral y es muy difícil medir concentración de aerosol, pero lo que es fácil de medir son los niveles de ventilación que pueden existir en un lugar cerrado, ¿ya? Básicamente, medir concentración de aerosol lo que hace es decirnos cuántas veces el aire que hemos respirado, cuál es el porcentaje del aire que respiramos, ha sido respirado por otra persona. Mientras más baja es la concentración de CO2, mayor entonces es la cantidad de aire fresco que está ingresando a ese lugar, ¿ya? Y al aire libre, para que tengan una referencia, aproximadamente la concentración de CO2 es de 400-420 partes por millón. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que existen? El Ministerio de Ciencia español recomienda una concentración máxima de 700 ppm en recintos cerrados para minimizar el riesgo por contagio del virus que transmite el COVID-19. El gobierno británico está recomendando un umbral de 800. ¿Qué es lo que significa esto? Y básicamente acá tenemos un journal que lo respalda. 1000 ppm, que es lo que se recomienda para situaciones de confort sin pandemia, indica que 1,47% del aire que nosotros respiramos ha sido respirado por otra persona. 700 ppm, que es la recomendación que se hizo en España, indica que 0,7% del aire que nosotros estamos inhalando ha sido inhalada por otra persona. Por lo tanto, el medir el CO2 es una herramienta efectiva, cuantitativa, de poder medir la calidad del aire y de la ventilación que existe en un espacio cerrado. ¿Cuándo se puede usar un medidor de CO2? Se pueden usar, por ejemplo, en lugares comerciales cerrados. En otros lugares podríamos tomar otras alternativas, por ejemplo, en casas y oficinas podríamos abordarlo fomentando la ventilación cruzada, permanente y distribuida, que permite básicamente diluir estos aerosoles efectivamente. El aerosol es fácilmente transportable. Tenemos que tener mucho cuidado en condiciones climáticas donde la ventilación no sea suficiente. Recordemos que la ventilación natural depende de las condiciones externas que hayan, depende de la velocidad y también de la magnitud del viento, por lo tanto es muy variable en nuestra geografía en Chile, y por lo tanto si no tenemos disponibilidad de medidores de CO2, por ejemplo, podríamos usar ventiladores que apunten hacia afuera de las ventanas, ventiladores normales de las casas, que apunten hacia afuera de las ventanas y que actúen como extractores. Un punto muy importante es que si se decide usar monitores de CO2, hay que ser cuidadosos de dónde y cómo se instalan estos monitores. En recinto grande o de arquitectura compleja se requerirá de varios monitores, y nosotros en la Pontificia Universidad Católica estamos básicamente desarrollando un proyecto que va en la dirección de responder las preguntas en edificios grandes y de complejidad con compleja arquitectura. Solamente para terminar, algunas recomendaciones. Todo esto desde el punto de vista de la ciencia y de la evidencia que hasta este momento sabemos del contagio por aerosol. Primero, nos debemos enfocar en fomentar el uso de mascarillas de buena calidad, ojalá certificadas y bien ajustadas, porque controlan la inhalación y exhalación, sobre todo en interiores cuando estamos compartiendo el aire con terceros. Segundo, el aforo debería considerar la ventilación. Los metros cuadrados no sirven de mucho si no sabemos efectivamente cuál es la cantidad de ventilación que existe en ese lugar. El riesgo está en la ventilación.
si es que, por supuesto, mantenemos una cierta distancia al resto de las personas. Tercero, promover la actividad del aire libre. La literatura científica nos indica que el riesgo de contagio es 20 veces menor en exteriores que en interiores. Siguiendo, deberíamos tratar de asegurar que la ventilación sea suficiente en recintos cerrados. Y un ejemplo para poder hacer eso de forma cuantitativa y sin sesgo es usando monitores de CO2. Otra recomendación, iniciar una campaña intensa de divulgación para internalizar la ventilación en la población. Está muy internalizada medidas que ya la ciencia comprueba que no son efectivas, como por ejemplo la desinfección de superficies. Se está gastando recursos y se acerca el invierno, por lo tanto, iniciar una campaña de divulgación es muy, muy importante. Y finalmente, y con esto termino, si la gente sabe cómo funciona el contagio por aerosol, eso les permite tomar decisiones que minimicen su riesgo. Muchas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, profesor Brevis. Bueno, de todas maneras, las presentaciones las vamos a hacer llegar al ministerio como corresponde para que se tomen para que la observen con calma, la miren. Sí, senadora, inmediatamente. Y podamos seguir adelante. Senadora Ena Bombero. Gracias, presidente. Yo primero quiero, por su intermedio, agradecer las presentaciones. Creo que son un tremendo aporte. De hecho, soy de las que creo que nosotros vamos a tener que revisar toda la política que hasta ahora hemos aplicado con las últimas evidencias que se tienen. No solamente para el caso que plantea Sofía Jotar, sino que en general para el tratamiento de las distintas actividades. Creo que la manera en la que se ha manejado hasta ahora es porque el desconocimiento que teníamos, pero con el conocimiento nuevo creo que hay que cambiar la política que se aplica. Creo que esta presentación es un tremendo aporte y espero que esto lo escuche con mucha atención también el ministerio para poder ir cambiando las políticas que se están aplicando y poder ir liberando de manera muy, muy responsable, haciendo las mediciones correspondientes. Tengo dos consultas. Yo creo que va a ser... La consulta la vamos a dejar para el final porque tenemos las otras exposiciones. Senadora, por favor. Perdón, presidente. No, claro. Es que pensé que... No. Pensé que íbamos a hacer la esta consulta y para el final porque está esperando también la otra exposición. Que pensé que íbamos a hacer las consultas de esta presentación. No. Al final, como siempre, después de las exposiciones. ¿Ya? Me disculpa, presidente, por favor. Y también no hay problema, está disculpada. Nuestra segunda invitada, perdón. Muchas gracias. Esperamos que doña Sofía y Werner Brevis nos esperen para que podamos hacer las consultas pertinentes. El tema es muy interesante, yo coincido absolutamente con lo que ha dicho la senadora. Señora Gabriela Flores, presidenta Confusam, tiene la palabra. Buenos días, presidente. Buenos días, senadores y senadoras, invitados y personas del ministerio. Pido compartir pantalla para mi exposición. Está habilitada la opción, señora Flores. Bueno, como ustedes pueden ver en nuestra presentación, nosotros partimos, primero que nada, felicitar la presentación que se hizo anteriormente, pero esta es la realidad de quiénes somos los territoriales. Hemos estado viendo la pandemia hace más de un año y las condiciones en que estamos, la verdad, hoy día ya y que Chile. Bueno, como dice mi primera presentación, sin nosotros no se puede, si nosotros caemos, todo Chile caerá. Bueno, ahí ustedes tenemos un desafío, salir vivos de esta y no olvidar nunca cómo lo hicimos, y menos a los que no lo lograron, a nuestros 23 compañeros y compañeras que combatiendo esta pandemia no pudieron sobrevivir. Aquí hay rostros de 11 compañeros de 23 que son de la atención primaria. Un balance que tenemos nosotros. Bueno, en el año 2019 la pandemia irrumpe y produce un pic solo de 3 meses después. Nuestras primeras demandas como organización fueron en torno a los elementos de protección,
a los recursos frescos para aumentar personal sanitario, a la falta de un liderazgo comunicacional, a la falta de inclusión de las organizaciones e instituciones territoriales en la toma de decisión política, la necesidad de enfocar las actividades de la atención primaria en el control de la pandemia, en el testeo, la trazabilidad y el aislamiento, realizar turnos rotativos y proteger grupos vulnerables entre los funcionarios. ¿Cuáles fueron los resultados? No hubo ninguna inclusión de la Confusan en la mesa social COVID, las decisiones y acceso no tuvieron fuerza, se recibieron algunas ideas, plan paso a paso, fue muy blando y no consideró eventualidades locales especiales. Se otorgaron permisos y se avanzó en plan paso a paso de manera muy rápida. Se avanzó al desconfinamiento previo a la vacunación COVID, debiendo haberse hecho al final del proceso. Se insiste por parte de las direcciones de los servicios de salud el realizar tareas postergables, atenciones normales, lo que finalmente aumenta la tasa de contagio, la fatiga del recurso humano y el desenfoque de los recursos. El sistema de rotación del personal surte efecto al mantener personal dispuesto y en forma para enfrentar tareas en la primera línea. Políticas de hospitalización en CEFA mal implementadas, carentes de capacitación, alimentación, calefacción, oxígeno, etc. Llegando a fin de año se otorgan permisos de vacaciones, lo cual permite un mayor desplazamiento de la población, resultando fatal para muchas comunas. Producto de la presión de los servicios de salud por las metas y IAP, se reanudan acciones en la atención primaria que más adelante determinan la funcionalidad de los equipos. El testeo, la trazabilidad, el aislamiento a cargo de la Seremi, pero realizadas por la atención primaria, demuestran debilidades básicas, claramente dadas por la falta de rigurosidad de la Seremía y falta de capacidad de recursos en la atención primaria, así como de atribuciones, claro error de decisiones estratégicas. Comienza el año 2020 con una tasa de inafectación en aumento, aún en ciernes, pero potencialmente peligroso. Los peligros que hemos visto, al haber dado señales de cuasi normalidad y existismo, se percibió por la población que la pandemia estaba superándose. Los permisos de vacaciones para locales cerrados, el inicio del año escolar, conspiraron contra la realidad que estaba en el momento previo a una segunda ola fatal. El personal de salud se encontraba volviendo de turnos rotativos, se estaba haciendo volver a funcionarios de riesgo, se estaba amenazando a madres con hijos menores de que debían volver. Todo ello como unja apuesta de que la mano dura debía ser con los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero la mano blanda era con la actividad productiva. Entrando en el año 2021, el personal se encontraba comenzando ya a preparar la campaña de vacunación. Los recursos para el personal adicional se agotan por la presión del mercado laboral que aumenta los costos. Continúan las presiones por las metas, por los indicadores de atención primaria. El personal desenfoca actividades y siente la presión de cumplir en líneas distintas. Comienzan de nuevo las agresiones a los funcionarios de la salud. La mesa de trabajo COVID aún no se implementa ni funciona. Son más un punto de información unidireccional que una mesa ejecutiva. El presente que tenemos. Los funcionarios están al borde del colapso emocional y físico. Han sostenido sus servicios y cumplido tareas hace un año en una situación muy compleja, adversa y hostil, desde sus empleadores y desde las direcciones de los servicios de salud. El cansancio ahora es la principal demanda. El bono COVID fue cancelado de manera desigual y poco equitativa, lo que se percibe como un insulto a su condición de servidor público. Comienza la campaña de vacunación COVID con todo en contra, incluyendo la labor fiscalizadora de las Seremis. Las fiscalizaciones y control de la Seremi se perciben como un estorbo, un detractor de la función en campaña sin apoyos ni aporte. Los servicios también se perciben como inoperantes, tardíos.
y poco cooperadores, pues la tarea de vacunación es de tal envergadura que la rapidez y puntualidad, accesibilidad, se vuelve imprescindible para coordinar de la mejor forma posible. La Confusan sostiene en estos momentos movilizaciones. Los días de la semana pasada se realizaron diversas actividades de visibilizar nuestras demandas y esta semana seguimos adelante, no con paralizaciones totales, pero sí con interrupciones de jornada. Es importante señalar aquí que nuestro compromiso con la ciudadanía nos impide llegar a movilizaciones de mayor connotación, pero no las descartamos. Manifestar nuestra disconformidad y nuestro rechazo a las disposiciones ministeriales, así como a las de los municipios, en cuanto al manejo de recursos humanos, nos parece un deber, pues el silencio cómplice también es una forma de violencia. Desde esta comisión necesitamos decirle a todos nuestros representantes en el Parlamento que en Chile se está explotando a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que estos funcionarios son seres humanos, que en ellos se está depositando gramo a gramo el peso de las malas decisiones, tanto del gobierno como de cada miembro de la sociedad. Nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer cuando ya no quede ni un funcionario capaz de seguir adelante? Es urgente tomar medidas efectivas para detener esta explotación. Conclusiones. Faltan campañas efectivas para comunicar calendario de vacunación en los CEFAN, con recursos para bajar a la población la información necesaria. Se hacen escasos los móviles, los puntos de vacunación, el personal TEN y enfermera, etc. En medio de la convocatoria vacunación antiinfluenza se necesita ayuda de otras instituciones. En este escenario, con equipos vacunando, dando atención a crónicos y otros, convertir los CEFAN en hospitales abreviados es poco fiable, insostenible. Solo establecimientos con red de oxígeno, alimentación, calefacción, cama, ropería, movilización disponible 24 horas, personal capacitado e insumos podrían convertirse a esta modalidad. Nuestras conclusiones y nuestras necesidades. Urge reforzar el recurso financiero, enfocar la atención en el COVID, sobre todo en esta fase 1 y durante campañas de vacunación. Reformar la ley 19.813 para detener la evaluación de las metas sanitarias, los PMG. Enviar ayuda en personal sanitario y otros que den soporte a los equipos. Una mejor relación, Seremi, servicios de salud, salud municipal. Instalar todas las mesas de trabajo COVID y campaña en los servicios de salud y municipios que se necesiten para coordinar y soportar el desgaste del personal. Apoyo sanitario a los funcionarios, psicológico y médico. Enfocar las atenciones en las actividades COVID. Detener las presiones a los departamentos de salud municipal por las metas y trabajar todos en un mismo objetivo. Sincerar frente al país que el COVID se transmite por el aire, que la única medida efectiva es el uso de la mascarilla y la ventilación de espacios públicos de manera permanente, de acuerdo a lo que toda la comunidad científica internacional ha demostrado. El avance de la enfermedad es eminente. Necesitamos mayor control, mejor testeo, trazabilidad, aislamiento, pero aún así el deterioro de las capacidades del personal de salud es inevitable. Aún es tiempo de hacer lo correcto, mejorar la comunicación, considerar la opinión de los trabajadores e incluirla en las políticas implementativas es fundamental. Existen proyecciones que hacen referencia a 68.000 muertes al fin de la pandemia. La mayoría de ellas se puede evitar si implementamos un plan de vacunación rápido y eficiente, pero para ello se necesita personal sanitario que goce de las condiciones mínimas para efectuar esta tarea, enfocarnos en la pandemia y no en otras actividades como hoy día estamos siendo presionados a nivel de país. La muerte es un enemigo fuerte. No seamos sus encubridores, no la ayudemos, defendamos todos juntos y a la vez como un solo cuerpo
y lograremos el objetivo. Decirles además, senadores, senadora, señor presidente de esta comisión, hoy día la violencia se vuelve a instalar en los centros de salud. Un solo ejemplo, pocos días atrás, en Tirúa, muchos conocen o han escuchado de este lugar. Yo estuve el viernes en Tirúa y la verdad, hay que ser valiente para trabajar allá. Hay que tener coraje, hay que querer el trabajo que desarrolla. Todos los días son amenazados en terreno, todos los días les señalan que están identificados, que le quemarán sus casas, que matarán a algún miembro de su familia. Así no se puede trabajar. Les pido a través de esta comisión, protejan a los funcionarios de la salud pública, a los funcionarios de la atención primaria, que estamos de Arica a Magallanes, que estamos de Cordillera a Pampamar, que somos los territoriales, somos los que conocemos nuestra población. Hemos detectado en estos seguimientos muchas familias que no quieren hacerse el PCR por miedo a que le otorguen una licencia, por miedo a perder su fuente laboral. Creemos y consideramos que urge que las nuevas estrategias que el Ministerio implemente sean coordinadas con lo que son las asociaciones de municipios de este país, que son nuestros empleadores, a través de los servicios de salud, con los municipios y con la participación de los trabajadores. Hemos hecho todo, lo seguiremos haciendo por el bien de los chilenos y chilenas, porque somos funcionarios con vocación de servicio, que estamos dispuestos a desangrar nuestros pies, pero no con sobreexplotación, como hoy día lo estamos viviendo y lo estamos denunciando a lo largo de todo Chile. Les agradezco en este espacio que me hayan permitido expresar el sentir, lo que vivimos los trabajadores de la atención primaria. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, presidente de Confusam. Hemos escuchado las dos intervenciones que creo que retratan lo que estamos viviendo en el país y tal como decía la senadora Romper, creo que ha llegado el momento de revisar la forma que estamos llevando adelante el tratamiento de la pandemia. Al comienzo, evidentemente, era algo desconocido, pero hoy día ya tenemos experiencia. Aquí hemos escuchado dos visiones y creo que se deben de tomar las medidas conducentes a mejorar lo que estamos haciendo. Ofrezco la palabra, si me sacan, por favor, señora Gabriela, saque su presentación de pantalla. Sí. Y ofrezco la palabra para las consultas pertinentes. Senadora Bomber, repita sus dos consultas para que iniciemos. Tenía una consulta, agradecer las presentaciones, tengo una consulta súper específica para el doctor Brevis. Usted decía que el virus, según los estudios, se mantiene en el aire, no me acuerdo la cantidad de horas, pero eran hartas. Eso es, según las mediciones, distinto, me imagino yo, y para allá va mi pregunta, cuando hay ventilación. ¿Hay estudios que en el fondo demuestren eso? Primera pregunta. Y segunda, estoy imaginando algo que no sé si es posible, pero imaginémonos que nosotros tuviésemos un lugar donde tenemos el aparato para la medición del CO2. Esa medición del CO2 nos permitiría poder saber si es que en ese lugar se está produciendo contagio o es alta la posibilidad de tener contagio o no. Y eso depende solo del número que salga ahí en ese medidor. Estoy pensando en un restaurante, estoy pensando en un comercio, estoy pensando en un evento. Gracias. ¿Respondo de inmediato, presidente? ¿O? Presidente, está sin micrófono. Gracias, perdón. ¿Alguna otra consulta a la primera exposición? Senador Chaguán. Presidente, primero felicitar a Sofía Jotar por la presentación. Efectivamente, ellos están pasando una situación bastante compleja. Han ofrecido al Ministerio una serie de protocolos para poder ir generando seguridad para el funcionamiento de su actividad comercial. Y la pregunta, básicamente, la insistencia ante el Ejecutivo, cuestión que hemos hecho anteriormente,
es que ver cómo se puede avanzar en esa dirección. Hoy día tenemos una cantidad de personas desempleadas bastante considerable y por supuesto, es un tema del cual hay que hacerse cargo, y yo le pido al gobierno y particularmente al Ministerio de Salud que ponga énfasis sobre el particular. Y respecto a la última presentación, presidente, solidarizar también con el gremio de la salud, no solamente en la atención primaria. En el Hospital Van Buren hemos visto, por ejemplo, en la región de Valparaíso, cómo ha ido aumentando sistemáticamente la violencia en contra del personal sanitario. Y este es un tema también que hay que llamar la atención, porque ya no dice relación con las capacidades de atención, sino que más bien acá hay una situación de violencia que se expresa en el personal de salud sanitario, tanto en la atención primaria como en la atención secundaria y terciaria, por tanto también solidarizar con la presidenta nacional de la FNATS. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra para este tema? Bien, yo creo que la exposición que han hecho ellos ha quedado bastante claro que hay que revisar los aforos, hay que revisar las medidas que se están tomando. Yo hace un par de días atrás me reuní también con el ministro por otras situaciones y le di a conocer el drama que viven los gastronómicos en las regiones, sobre todo en las regiones del sur del país. No es lo mismo tener, digamos, terraza en Santiago que tener terraza en el sur de nuestro país. Hablo de Temuco a Punta Arenas, hablo de todas esas regiones. Entonces, ojalá que esto sea revisado y que se le den las soluciones. Aquí se ha planteado por don Werner Brevi el pensamiento de científicos, de investigadores que se han dedicado a esto, y yo rogaría al Ministerio que tome carta en el asunto y podamos revisar junto con las autoridades regionales, con las bases científicas que correspondan a tomar las medidas para ir normalizando, ojalá, nuestro país o la actividad económica de nuestro país. Muchas gracias, doña Sofía y don Werner. Con respecto a la exposición de la señora Gabriela Flores, quiero decirle que yo el día lunes 12 me reuní con el ministro, recibí su comunicación el día 11, y el ministro se comprometió a que en base a un decreto iban a suspender, mientras esté vigente el estado de excepción constitucional, el cumplimiento de las metas y objetivos sanitarios. Eso se comprometió el señor ministro. Y lo digo públicamente porque me dijo que lo dijera. En segundo lugar, también él está consciente del bono de los funcionarios honorarios que está pendiente, pero ya es una materia que escapa al Ministerio de Salud, y yo le pediría a la Comisión, como al Ministerio de Hacienda, para que acelere la cancelación de este bono a los funcionarios a honorarios. Ofrezco la palabra. Senadora Goich. Presidente, todo el respaldo. O sea, yo solamente quiero agradecerle a Gabriela su trabajo, ¿no es cierto? Uno sabe lo difícil, lo extenso que ha sido, y reiterarle todo el respaldo. O sea, creo que tuvimos un buen resultado respecto al incremento del per cápita, la discusión del presupuesto, eso fue producto del trabajo conjunto. Entonces, reiterarlo y esperar que el gobierno también en esto pueda revisar esa situación, y aprovechar también respecto a la exposición anterior, agradecerle la información. Yo no tengo duda, yo como representante de lo magallánico en el Parlamento, nosotros inicialmente tuvimos un fuerte contagio y siempre insistíamos en que tenía que ver con las condiciones de ventilación, que eran distintas a lo que sucede en el resto del país, sobre todo el clima. Entonces creo que hay información necesaria que tiene que ayudarnos a flexibilizar medidas, pero siempre con mucha responsabilidad y cuidando la comunicación de riesgo. O sea, yo creo que en eso no podemos bajar la guardia, y es algo que se tiene que equilibrar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Jaime González me estaba pidiendo la palabra. No tiene respuesta todavía. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a hacer llegar las presentaciones, o sea, las presentaciones las enviamos al Ministerio de Salud también para que tomen carta en el asunto. Muy bien. Agradeciéndole Presidente. a Sofía. ¿Sí? Presidente, perdón, es que yo le hice una pregunta al doctor Brevis, si me pudiera contestar, por favor. Sí, antes, presidente. Perdón, don Werner. Gracias, presidente, y muchas gracias por la pregunta, senadora. La verdad es que la concentración en suspensión en el aire depende básicamente de las condiciones de ventilación. La razón del por qué el contagio es más bajo al aire libre tiene justamente que ver con la dilución. Imagínese usted que yo en estos momentos estuviera emitiendo humo, ¿ya?
Ese humo es básicamente el aerosol, y si yo estoy al aire libre con un buen nivel de ventilación, ese humo se diluye rápidamente. Por lo tanto, claramente, mantener buenos niveles de ventilación nos permite una capa extra que se suma a todas las otras capas que ha mencionado el Ministerio de Salud, pero que es necesario reforzar en la población porque mi opinión personal, y esto no tengo evidencia científica, es que estamos cansados. Entró una primera dosis de información y esta nueva dosis de información cuesta que internalizarla, y se viene el invierno y los chilenos vamos a cerrar las puertas y las ventanas, y por lo tanto el mensaje es urgente. Y respecto a los dispositivos de CO2, le quiero decir que no nos puede un dispositivo de medición de CO2 asegurar si hay presencia del virus o no, pero sí lo que nos permite decir es que si tenemos una concentración bajita del orden de 700 o menor incluso, porque por ejemplo mi recomendación es que la concentración sea del orden de 500 a 550, por ejemplo, en gimnasios, donde hay una mayor emisión de aerosol por el tipo de actividad física que se está realizando. Si nosotros sabemos qué nivel de ventilación tenemos, por lo tanto, podemos asegurar de alguna forma de que estamos minimizando el riesgo. El riesgo existe, pero lo estamos minimizando, y lo estamos minimizando cuantitativamente. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, presidente. Bien, gracias a usted, don Werner. Presidente. Francisco Chaguán, senador. Sí, no, presidente, si es posible, respecto a la primera presentación de Sofía, si es posible, Jotar, si es posible acordar un oficio al Ministerio de Salud, aun cuando hay miembros presentes del Ministerio acá, para los efectos de ver qué pasa con los protocolos que ha propuesto justamente la asociación de Sofía Jotar. Y respecto a la presentación del doctor Brevis, me parece extraordinariamente relevante poder también ponerla a disposición del Ministerio en la presentación, como también a los miembros de la comisión. Y finalmente, respecto de la presentación de la dirigente de la FENAT, por supuesto, solidarizar y también insistir en lo que usted ha planteado respecto de la situación de los funcionarios de la salud para también mandar un oficio al Ministerio de Salud. Si es posible acordar esos tres oficios. Muy bien, muchas gracias, senadora. Así hará hacer llegar al Ministerio de Salud la presentación y el oficio correspondiente. Bien, vamos en honor al tiempo, a pasar al tercer tema, que tiene que ver con el proyecto de abuso sexual. Señor secretario. Efectivamente, señor presidente, este proyecto fue aprobado en general en agosto del año pasado y quedó pendiente de la presentación, luego de una discusión también en particular, quedó pendiente de indicaciones del Ejecutivo que fueron entregadas hace poco tiempo. Ustedes tienen en sus manos un comparado de 4 columnas. La primera es la normativa vigente, la segunda el texto del proyecto, en la tercera las indicaciones ya aprobadas, y la última, que es sobre la cual habría que empezar a pronunciarse, son las indicaciones del Ejecutivo. Bien, vayamos. La primera. Sí, ahí tenemos a la vista. Ya. Lo que se propone es sustituir todo el proyecto de ley. De modo que la primera modificación está en la página que sigue, la número 1, que modifica el artículo 5. El artículo 5 agrega una letra nueva. Presidente. Al artículo 5 de la 20.584. Esa letra la tienen ustedes en la página siguiente. Don Jaime. Si la puedes mover a la página 3, por favor. Sí, presidente. Pero antes que todo, hacer presente, tal como hace ver el señor secretario, que nosotros en el encabezado del artículo introducimos una propuesta de redacción un poco diferente, considerado más ajustada. Entonces, a lo mejor ese encabezado
que en la esencia es similar, es casi igual, tener a bien tener por aprobar la propuesta del Ejecutivo que consideramos que es una redacción más favorable. Eso es, presidente, antes de entrar al fondo de las indicaciones. La diferencia es... Si estamos hablando del artículo único. Sí. Sí, presidente, en el encabezado. Pero, presidente, si me permite, la propuesta es volver a la concepción de artículo único. La comisión ya había aprobado dividir esto en 2 artículos. Y la diferencia está en que lo aprobado por la comisión dice, modifícase la ley número 21.584 y la propuesta del Ejecutivo es, introdúcense las siguientes modificaciones en la ley número 20.584. No sé si nos pudiera aclarar el colega González cuál es el tema de fondo en este tema. Aquí no hay ningún tema de fondo, presidente, don Fernando, es solamente una propuesta de redacción distinta. Como dije anteriormente, no hay nada esencial, sino que es un tema de redacción que, si bien es cierto, hay que definir, nosotros consideramos que la propuesta del Ejecutivo en ese sentido es precisa. Es meramente formal, presidente. Presidente, yo creo que no hay problema, es súper formal esto. No, yo tengo mis aprensiones. ¿Sí? ¿Por qué? Pero, presidente, quizás revisemos lo que viene y lo decimos al final, si es un tema de forma, probablemente cómo se estructuran los artículos. Sigamos adelante. Bueno, la primera enmienda es, como decía, la agregación de una nueva letra D en el artículo 5º de la ley. En la página 3 están las normas que pueden ser comparadas. Lo que había aprobado ya la comisión está en la tercera columna. La propuesta del Ejecutivo, a la que voy a dar lectura para que sus señorías puedan compararla con la tercera columna, es la siguiente. Velar por el respeto de la dignidad y la honra de las personas, en especial en lo que respecta a conductas de acoso sexual en contextos de atención médica. Se considerará como conducta de acoso el que algún funcionario o trabajador integrante del equipo de salud, sean estos profesionales, técnicos, auxiliares o administrativos, en el marco de un procedimiento médico y en razón del cargo detentado en un establecimiento de salud público o privado, realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por el paciente y que amenacen o afecten la dignidad y honra del paciente o usuario. Esa es la primera propuesta. La Secretaría tiene una duda sobre la expresión en forma indebida, porque puede dar lugar a que se entienda que habría algunas formas debidas de hacer requerimientos de carácter sexual no consentidos. También tengo una duda, presidente. Bien. Senadora Conver. Presidente, por su intermedio, preguntarle al Ejecutivo por qué saca comportamiento, porque puede que exista un comportamiento que sea indebido, que no sea un requerimiento. Me explico, ¿no? O sea, puede que una persona realice un acto que sea absolutamente indebido, pero no está requiriendo nada de la persona, de la víctima. Entonces, quisiera entender por qué sacan el comportamiento. ¿Me explico? ¿Se entiende? No. Ya, voy a tratar de hacerlo lo más explícito posible. Una persona que está en un tratamiento médico, ¿ya? Puede que le hagan alguna tocación durante el tratamiento que sea indebida, esa tocación. Pero eso no está requiriendo algo, ¿ya? No está, no está requiriendo del paciente alguna acción. Entonces, no entiendo por qué el Ejecutivo saca la palabra comportamiento, porque creo que saca la posibilidad de que acá estemos frente a una situación en la que se comete una acción de acoso sexual sin pedirle a la víctima que haga algo, que es lo que se entiende por requerimiento.
¿Me expliqué ahora? Así es. Presidente. Sí. Sí, no. Lo siguiente, respecto a esta indicación, varias cosas. Hace presente que este fue un trabajo del Ejecutivo con varios ministerios que participaron en la discusión, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia, Hacienda e incluso IPRES. Hacer notar, en primer lugar, que se ha eliminado todo aquello que se refiere a la investigación porque se ha incorporado en el inciso que viene a continuación. Se aumentó o se precisó respecto a los trabajadores y se limitó respecto a la actuación de un procedimiento médico. Nosotros estamos de acuerdo con el comentario de la señora von Baer y con el comentario que ha hecho el abogado secretario don Fernando Sofia, y en ese sentido proponemos aprobar la indicación del Ejecutivo agregando la siguiente frase: realizo en forma indebida por cualquier medio actuaciones o comportamientos actuaciones, comportamientos o requerimientos de carácter sexual. Y con eso recogemos el comentario que ha hecho la señora von Baer, que tiene razón, es una omisión involuntaria por parte del Ejecutivo, y resolvemos el comentario realizado por el abogado secretario, porque él tiene razón, que no hay formas debidas respecto a un requerimiento de carácter sexual, que justamente lo sancionado. Con eso, presidente. Quizá la Evelyn marcarlo en el texto. A ver cómo quedaría. Dona Jaime, en forma indebida entonces se eliminaría, ¿cierto? No, un momentito, yo tengo mis aprensiones también, como dije. Yo, para mí, en esta indicación, creo yo que se deben realizar algunas modificaciones. Por ejemplo, reemplazar la palabra honra por integridad, las dos veces que aparecen por ahí, ya que el acoso sexual implica una afectación a la integridad física o psíquica de la persona, más que a la honra, entendido como la buena opinión y fama adquiridas por virtud y el mérito. Lo que coincido con la senadora Goya en el sentido de que reemplazar la frase atención médica por atención de salud, que es más amplia y es más consistente con el encabezado de este artículo. Y más encima que es coherente con la ley que aprobamos sobre derechos y deberes de las personas en relación a acciones vinculadas a su atención de salud. Yo, la verdad, de las cosas que ya llegamos al término de la sesión, lo que estábamos citados, y yo yo no estoy convencido con el texto del Ejecutivo. Revisémoslo, sugiero eso, pero si pudiera hacer el primer punto de la tabla en la próxima sesión para despachar finalmente este proyecto. Sí, lo que pasa es que ya teníamos fijar la tabla para mañana. Ese es el problema. Y para mañana ya estamos postergándolo hace bastante tiempo, el asunto de la especialidad médica, que viene el subsecretario. Tenemos después el superintendente de salud, que también lo hemos tramitado. Pero quizás si trabajamos hoy día en una propuesta, podemos zanjarlo mañana rápido, hagamos ese esfuerzo. Que trabajen los asesores y vemos. Presidente, yo coincido que esto es relativamente rápido poder zanjarlo. Entonces, todos los temas son rápidos, senador Chaguán, todos los temas. Incluso ha llegado carta de diversas organizaciones pidiendo que se le pongan en tabla los temas que ellos creen que son más importantes, pero vamos por orden, ¿no? Pero matemos el tema con los asesores esta tarde y mañana. Tratemos de avanzar lo que más se pueda y si mañana alcanzamos, lo sacamos. Todos queremos sacar los temas. Muy bien. Habiéndose entonces cumplido el objeto de la sesión, llegado al término de la hora señalada, se levanta y nos vemos mañana a las 9:30. La grabación se ha detenido.